Hola, hola a todos. Soy Ernesto Oces, gerente general de la Agencia de Publicidad a la Familia y past president de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad. Quiero partir esta bienvenida agradeciendo a la Universidad del Desarrollo de Concepción, quienes han sido partner estratégico en esta colaboración para realizar este evento CRECHI en todo Chile. Edición Concepción, que es parte de nuestro CRECHI, que tiene como objetivo posicionar el valor de la creatividad y su poder transformador en la sociedad, las personas y en los negocios. Como ACHAP, venimos trabajando esta estrategia desde hace 10 años, porque entendimos que nuestra actividad publicitaria y de comunicaciones cumple un rol fundamental en la conexión de la creatividad con los negocios y con nuestra intención de que esta misión llegue a todo Chile. Nos enfrentamos a grandes desafíos como sociedad, donde tenemos que estar más unidos que nunca, y como ACHAP creemos firmemente que la creatividad es la fuerza transformadora para el nuevo Chile que tanto queremos y tanto esperamos. Hoy aprenderemos sobre proyectos de industria creativa con Macarena Concha, fundadora del Consorcio de Economía Creativa del Biobío, con su charla de la idea al proyecto, metodología para el desarrollo de proyectos de economía creativa, y también conoceremos la experiencia de emprendimiento por parte de Catalina Cabrera, cofundadora de la revista Ruda y agencia Guiño, y Patricio Valladares, director de cine. Tendremos una mañana muy entretenida, muy movida, como verán, y ahora los dejo con Andrea Catalán, directora de emprendimiento de la UDD de Concepción. Buenos días, Andrea. Hola Ernesto, ¿cómo están? Un gusto estar aquí en esta charla tan interesante. Aprovecho de saludar a Magdalena, a Macarena, a la Cata, a Patricio, que nos van a acompañar esta mañana. Para nosotros como Universidad del Desarrollo es todo un honor que podamos hacer cosas en conjunto con ACHAP y sobre todo en este ciclo de charlas de CRECHI alrededor de Chile. Así que en Concepción, que es una ciudad cuna de la industria creativa, como nosotros los penquistas decimos, ¿no es cierto? Estamos súper contentos de poder traer este evento y también exponer, ¿no es cierto?, a referentes, en este caso, de la economía creativa. Nosotros como Dirección de Emprendimiento y Responsabilidad Pública de la Universidad del Desarrollo estamos siempre buscando cómo acercar a nuestros emprendedores metodologías, herramientas y también referentes en los distintos ámbitos en los que los alumnos, ¿no es cierto?, y nuestros exalumnos también quieren desarrollar emprendimiento. Conversábamos hace poquitito que muchas veces las personas dicen o piensan que cuando van a emprender es algo súper intuitivo, ¿no es cierto?, muy relajado, y cuando emprenden en las economías creativas, peor todavía, es como, no, aquí hago cualquier cosa y listo, tengo un emprendimiento. Y en realidad existe método, y existen métodos que hay que aplicar justamente para poder lograr transformar esas ideas creativas en negocios sostenibles, que es base, ¿no es cierto?, para construir una economía alrededor de la industria creativa. Así que creo que va a ser una mañana súper interesante en donde nos va a transmitir buenas prácticas, ¿no es cierto?, y donde todos los que están escuchando hoy día vamos a poder darnos cuenta de cómo el método, ¿no es cierto?, la rigurosidad, las herramientas son tan importantes para poder levantar estas industrias creativas chilenas y penquistas en esta mañana, que son tan importantes y que nos nutren a toda la sociedad también, así que por supuesto tenemos que darle todos el apoyo. Nosotros como UDD estamos orgullosos de que existan cada vez más emprendedores en estos ámbitos, pero claro, también tenemos que entregar, facilitar las herramientas para que estos sean emprendimientos sostenibles y generen el impacto que buscan en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias a CHAP, muchísimas gracias a los panelistas, ¿no es cierto?, por hacernos parte en Concepción de este ciclo de charlas CRECHI. Mucha suerte a todos los panelistas y sé que va a ser una jornada muy interesante. Gracias, Ernesto. Entonces comenzamos, Andrea, ¿cierto? Sí, sí. Y presentamos entonces, si me equivoco me corrigen, a Macarena Concha. Macarena, buenos días. Bienvenida. Ernesto, Andrea, muchas gracias por la invitación. Por favor, nosotros como ACHAP felices de estar, y ojalá algún día podamos estar como ACHAP allá en Concepción. Feliz. Ojalá. Buenísimo. A ver, voy a partir compartiendo una pequeña presentación. A pesar de que el tiempo es acotado, vamos a tratar de poner
toda la experiencia al servicio de quienes hoy nos escuchan. Primero contarles que transformar una idea en un proyecto es uno de los grandes desafíos para el mundo de la creatividad. En particular, yo he sido gestora de más de 6.800 millones de pesos para proyectos creativos, de los cuales se traduce hoy día en gestión para poder concretar 18 largometrajes y 8 series de televisión, de las cuales probablemente muchos de ustedes han escuchado, pero que pueden ahí buscarme en LinkedIn y ver varias de esas experiencias. Pero además le he dedicado en los últimos años en forma muy intensiva a la descentralización como uno de mis focos, porque siento que el desarrollo creativo hoy día es un desarrollo que tiene que darse a nivel país. Tenemos que tener la capacidad de poder crear ecosistemas, y yo hoy creo estar dentro de uno de los ecosistemas más privilegiados, que es la ciudad de Concepción, para precisamente poder colaborar, ¿cierto?, con instancias de formación que permitan generar especialización en el mundo de la creatividad. Estoy convencida de que las economías creativas son un gran motor de desarrollo, y que por lo tanto participar en este tipo de instancias, así como liderar programas como para los productores ejecutivos, como para las economías creativas del Biobío, o como para los artistas visuales, que es el programa que actualmente estoy ejecutando, es un desafío en pro, ¿cierto?, de la creación y el fortalecimiento de los ecosistemas en nuestro país. Dicho esto, digamos, comentarles que hoy día, cuando hablamos acerca de metodología para la realización de proyectos creativos, tenemos que pensar que, a diferencia de lo que pasa con otros sectores, la creatividad en general se asocia, ¿cierto?, a la generación de un gran chispazo que en algún momento activa, ¿cierto?, una idea que puede estar reflejada en la realización de una película, de una serie, de una obra, de un libro, de una canción, un disco, ¿cierto? Sin embargo, hay algunos sectores de la creatividad, digamos, y es precisamente de donde yo vengo y viene mi práctica, que es el cine y la televisión, que han llevado, ¿cierto?, a lo largo de las últimas décadas el desarrollo de una metodología que, si uno genera una homologación con los otros sectores de la economía creativa, es una metodología absolutamente posible de aplicar. Y es una metodología que tiene 5 pasos fundamentales que en esta pequeña charla, digamos, vamos a revisar. Sin embargo, es súper importante distinguir primero cuáles son las diferencias que hay en relación a los sectores para la aplicación de esta metodología. Lo primero es evidentemente los contenidos. Hoy día, cuando planteamos un desarrollo de un proyecto creativo, todos los contenidos son diversos. No podemos hablar de que existe hoy día una homologación. Sí, tendencias, por ejemplo, que influyen. Hoy sería desconocer, ¿cierto?, la contingencia nacional, no entender de que la mayoría de la obra creativa que se ha desarrollado durante los últimos 6 meses está asociada al fenómeno que estamos viviendo como país relacionado con la movilización social. Y muchos de ustedes han visto probablemente la realización de documentales, de largometrajes asociados a la temática y de distintas expresiones que se dan, ¿cierto?, en las obras de pintores, artistas visuales, ¿cierto?, y que han sido un gran lenguaje dentro de la movilización social. Por lo tanto, los contenidos son una diferenciación independiente de que pasemos, ¿cierto?, por tendencias que de alguna manera van alineando las temáticas. Por otro lado, los tiempos. El desarrollo de un proyecto creativo ligado, por ejemplo, a la realización de una película toma entre 24 y 36 meses, desde que se gesta la idea hasta que logramos verla en pantalla. Sin embargo, hay otros proyectos creativos, como por ejemplo la realización de un mural alusivo a alguna temática, o la instalación de una puesta en escena, ¿cierto?, de algún artista visual, que puede acotar esos tiempos a una realización entre 6 meses y 1 año. Es decir, esa es una segunda variable que es distinta en función de la tipología de proyecto creativo que desarrollemos. Y una tercera variable es el impacto.
porque los impactos que los proyectos creativos generan van a variar en función de la aspiración que el equipo de realización tenga. Hoy día podemos querer desarrollar una película para un mercado internacional, por ejemplo, que implica la vinculación con otros actores como coproductores o la postulación de fondos internacionales, que de alguna manera nos va a permitir estrenar una película como, por ejemplo, La Mujer Fantástica, que tuvo un estreno, ¿cierto?, internacional y que llegó a ser premiada por un Oscar, que tiene un proceso de desarrollo y de realización de no menos de 3 a 4 años. A diferencia de lo que puede pasar, ¿cierto?, con un proyecto que uno genera con el interés de movilizar una comunidad, que es tan válida como la opción de poder desarrollar creativamente un proyecto a nivel internacional. Sin embargo, sus tiempos están asociados, ¿cierto?, a que su impacto es un impacto más local. Un ejemplo de esto podría ser la realización de un mural alusivo a una temática determinada, por ejemplo, que se desarrolla en un tiempo acotado y que el impacto está ligado probablemente a un público objetivo primario, asociado a quienes visibilizan el mural en forma directa, y a todos aquellos públicos secundarios que lo fotografían, lo suben a las redes y que de alguna manera tienen una vinculación con la obra, pero que no necesariamente, ¿cierto?, es el objetivo inicial en términos de un impacto mayor. Entonces, estas variables son variables que nos hacen, de alguna manera, incidir, ¿cierto?, en forma inicial en lo que significa la aplicación metodológica de un proyecto creativo. Los contenidos, los tiempos y los impactos que se proyectan. Si vamos directamente a la aplicación metodológica y a estos 5 pasos o etapas, digamos, que tiene un proyecto creativo, lo primero que tenemos que mencionar es que los proyectos tienen una fase inicial, que es una fase de desarrollo. Y es, desde mi punto de vista, la fase más importante de realización de un proyecto. Es decir, en esta primera etapa es donde todo se resuelve. Esta etapa que nace con la idea y el chispazo, digamos, original que podría tener alguien para la realización de un proyecto, culmina con el financiamiento. Por lo tanto, si el desarrollo de proyecto no se concreta, es decir, ni por más que hayamos constituido equipos, y vamos a revisar ahora cuáles son todas las acciones que realizamos en el desarrollo, pero no logramos conseguir el financiamiento para el proyecto, ninguna de las etapas consecuentes se realiza. Es imposible preproducir, producir, postproducir y distribuir y comercializar un producto creativo. Entonces, es una etapa bien fuerte, digamos, es una etapa clave dentro del proceso, y yo les diría que el 75% de los proyectos creativos se queda en el desarrollo y no logra, ¿cierto?, pasar esta barrera de lograr y gestionar el financiamiento. Lo visualizo a diario con los proyectos audiovisuales, y me imagino que es la realidad también en los proyectos musicales, artísticos, visuales, ¿cierto?, editoriales, que muchas veces se quedan en el desarrollo, en la maqueta, en la creación de una buena idea, pero no logran concretar, ¿cierto?, el financiamiento para poder lograr su distribución y comercialización, que es la fase final. Detengámonos a hablar acerca del desarrollo, que, como les insisto, desde mi punto de vista es la etapa más importante. Esta fase de desarrollo parte, ¿cierto?, en el momento en que tenemos la capacidad de pasar la idea que nos viene dando vuelta como creativos dentro de nuestra cabeza, ¿cierto?, al papel. Y por lo tanto, logramos, ¿cierto?, establecer un bosquejo inicial de lo que estamos visualizando. Muchos de ustedes probablemente se van a reír de esto, pero ¿cuántas ideas se han quedado en su cabeza y no han logrado bajar simplemente al papel? O a un archivo Word abierto, o a una maqueta de un graffiti asociado a lo que están haciendo, o, ¿cierto?, a un borrador de lo que están pensando en términos creativos. Y les hablo a los fotógrafos, a los pintores, a los editores, a los cineastas que pueden estar hoy día escuchando esta charla. Es decir, si nosotros hiciéramos una lista de todas las ideas que alguna vez pasaron por nuestra cabeza y no tuvieron la capacidad de concretar, probablemente nos faltaría papel y lápiz, ¿cierto? Entonces, la primera etapa es esa, del desarrollo del proyecto, tener esta capacidad de aterrizar nuestro proyecto y tener la capacidad de bosquejar, ¿cierto?, lo que estamos pensando. Y esto se puede bosquejar hoy día en el caso de proyectos en estableciendo objetivos, estableciendo públicos, estableciendo una serie de cosas, o simplemente bosquejando un primer dibujo de lo que estamos visualizando. Cuando iniciamos este proceso de traspasar, ¿cierto?, nuestro proyecto al papel, nos damos cuenta
de que probablemente nuestro proyecto creativo no puede realizarse solo. Es decir, no vamos a tener la posibilidad de poder hacerlo crecer o de generar, ¿cierto?, una vinculación como la queremos si es que trabajamos este proyecto solo. Y este es el segundo gran paso en el desarrollo de proyectos, es decir, tener la capacidad de conformar un equipo de trabajo. Y un equipo de trabajo para un proyecto creativo no es sumar a mi hermano, sumar a mi amigo. Yo en ese sentido quiero contarles de que en general es súper atractivo generar vinculación en los proyectos creativos con los amigos, de consultar, ¿cierto?, cuáles son sus opiniones, pero una cosa es eso y otra cosa es involucrarlos en un equipo de trabajo. Mis experiencias con los amigos han sido múltiples y en ese sentido creo que lo ideal es lograr la relación entre que nuestros amigos tengan efectivamente ciertas condiciones o ciertas características para poder sumarle a mi proyecto más allá de decirme que está todo bien, porque en esta fase no necesitamos esto. En esta fase necesitamos una crítica constructiva para los proyectos que estamos desarrollando. Y por lo tanto, yo les comentaría como secreto, digamos, que es ideal en esta fase de desarrollo contar con una trilogía dentro del proyecto. Es decir, un creativo, que evidentemente va a ser probablemente el que está hoy día escuchando esta charla, pero sumarle un financiero, idealmente un legal, ¿cierto? Que es alguien que efectivamente conoce cuáles son las limitaciones y las normas que están asociadas al proyecto que estamos generando, y un productor. Es decir, hoy día esta trilogía entre la creatividad, las finanzas y la producción son las que efectivamente permiten de que los proyectos se transformen, ¿cierto? Y se concreten y logren, ¿cierto? Llegar a ejecutar una cadena de producción completa. Cuando uno no logra tener estos elementos dentro del desarrollo de proyectos, es muy difícil que los proyectos logren avanzar. Y ustedes muchas veces, y los invito a revisar sus experiencias recientes de creatividad, que seguramente han sido súper explosivas durante esta época de pandemia, ¿cierto? Se van a dar cuenta de que hay un foco donde nos dedicamos solo al desarrollo creativo, pero ¿qué pasa con la valorización de este proyecto? ¿En qué momento limitamos los costos de este proyecto? ¿Hasta dónde lo podemos hacer crecer? Y por otro lado, ¿cómo ejecutamos? ¿Cierto? Entonces, finalmente, la base para la creación y el desarrollo de un proyecto, idealmente, debe tener estas tres patas. Se las insisto, la creatividad, las finanzas, y los aspectos legales, y la producción, ¿cierto? Una tercera etapa, digamos, dentro de la fase de desarrollo de un proyecto es el formato. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hacer que toda esta idea, ¿cierto?, que hemos estado brifeando con nuestros amigos o con nuestros pares en el proyecto, con nuestros socios ya a esta altura, tenemos que tener la capacidad de poder darle un formato. Y la metemos en una caja pequeña, en una caja mediana o en una caja grande. Es decir, lo transformamos en el caso del cine, por ejemplo, en un cortometraje, en un largometraje, en una coproducción internacional, o en el caso de una obra visual, por ejemplo, lo transformamos en un mural, en una calle determinada, lo transformamos en un circuito de murales por nuestra comuna, lo transformamos en un proyecto país, que de alguna manera además lleve asociado un mural por capital de región, más un documental que cuente la experiencia. Es decir, tenemos que tener la capacidad de poder encasillar el proyecto dentro de un formato. Y ese formato nos va a dar, ¿cierto?, la proyección en términos de las posibilidades que el proyecto va a tener y el alcance, y por lo tanto también los costos que van a estar ligados a esto. Una tercera acción una cuarta acción para el desarrollo de proyectos es precisamente el tamaño de la idea. Y ese tamaño de la idea tiene que ir directamente asociado, ¿cierto?, a la definición del mercado al que vamos a llegar. Y llevándolo al mismo ejemplo que les daba recién, es decir, vamos a desarrollar un cortometraje que va a tener un circuito nacional, un cortometraje que va a llegar a los mercados o a los festivales latinoamericanos, o vamos a desarrollar una obra visual o un libro que va a tener en este sentido una internacionalización, y por lo tanto dentro de nuestro proyecto tenemos que contemplar, por ejemplo, la traducción del libro a 2 o 3 idiomas. Es decir, tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de ponerle no solo formato a la idea, sino que también tamaño y envergadura al proyecto.
Posteriormente a eso, presupuestamos, que es una de las cosas complejas de los proyectos, y que yo les diría que es una de las cosas que está más alejada de las acciones del común de los creativos. Es decir, hoy día la mayoría desarrolla todo lo demás y sale a gestionar incluso su proyecto sin necesariamente saber cuál es el valor que está asociado al proyecto. Y alguien se engancha con el proyecto y te dice, ok, me encanta, te financio, y cuando te preguntan cuánto, los creativos no tienen idea de cuánto es ese cuánto. Y eso es algo grave porque no solo genera expectativas no cumplidas, digamos, sino que además puede generar conflictos, ¿cierto?, cuando un par te dice voy, tú das un número determinado que no necesariamente está establecido, y a partir de ahí, ¿cierto?, se empiezan a generar las diferencias porque simplemente está mal calculado, está mal realizado el presupuesto, y tú no estás en condiciones de poder responder a las expectativas que generaste. Por lo tanto, no es posible salir a hacer ninguna gestión de ni siquiera interés sobre tu proyecto sin tener presupuestado, ¿cierto?, lo que significa hoy día la realización completa de tu proyecto. Y cuando digo la realización completa de tu proyecto, implica desde esta fase, que es la fase de desarrollo que estamos revisando, hasta la fase de distribución, porque no podemos salir a vender lo que significa hoy día la producción de un cortometraje, de un largo o de un medio, sin saber con cuántas copias vamos a estrenar ni cuáles son los territorios a los que vamos a sumar. Porque finalmente hoy día esa expectativa mal diseñada, ¿cierto?, es la que genera en muchos casos en el ámbito de la creatividad los desprestigios. ¿Cuántos hoy día artistas creativos tienen financiamiento privado? Muy pocos, si ustedes se ponen a pensar. Pero eso es algo que eventualmente puede cambiar en el tiempo si logramos, ¿cierto?, hacer cumplir lo que prometemos como creativos con las expectativas que eventualmente los inversionistas tienen sobre nuestras obras, ¿ya? A partir de la presupuestación, digamos, que tenemos del proyecto, vamos a tener la capacidad de desarrollar un plan de financiamiento. Y esto significa, ¿cierto?, diseñar en forma estructurada cuáles son las gestiones que yo voy a realizar para desarrollar mi plan levantando financiamiento. Y aquí me quiero detener un minuto, porque dadas las condiciones en las que hoy día están nuestros ecosistemas creativos en el país, es imperante pensar en que los financiamientos tienen que ser mixtos. Es decir, hoy día no podemos proyectar la realización de nuestras iniciativas creativas solo en torno a las subvenciones del Estado y a los fondos concursables. Eso es uno de los grandes errores que se ha cometido durante las últimas décadas, ¿cierto? Y por lo tanto nos pasa que podemos tener un proyecto súper divertido, muy entretenido, que tiene un gran impacto y se gana un fondo, y después, al año siguiente, no se gana el siguiente de producción, ni el de distribución, ni el de comercialización, y por lo tanto los proyectos quedan ahí. Hoy día hay que generar esta mezcla, ¿cierto?, entre la gestión eficiente de presentar proyectos a los fondos que el Estado dispone en términos creativos, que no solo están ligados, ¿cierto?, al Ministerio de la Cultura, como muchos creen, o al Fontart, como la mayoría menciona, sino que también están asociados, ¿cierto?, a una serie de otros ministerios que están entregando recursos. Pero eso tiene que ir de la mano de encantar, ¿cierto?, a las audiencias, de encantar al mundo privado, de poder generar en ese sentido vinculaciones a través de patrocinios, de auspicios, para poder generar una dualidad en la construcción de proyectos entre el mundo público y el mundo privado. A partir de esto, ¿cierto?, y de la generación de un plan de financiamiento con tiempo determinado, estamos en condiciones de salir a levantar el financiamiento de nuestro proyecto, ¿cierto?, pensando en esta lógica y en esta dualidad de el mundo público con el mundo privado. ¿Cuáles son las otras etapas? Porque logramos nuestro financiamiento. Cumplimos, ¿cierto?, con el objetivo de levantar los 400 millones para hacer la película, los 6 millones para hacer el libro, los 12 millones para hacer el mural, ¿cierto?, los 45 millones para hacer la obra colectiva de la movilización social, ¿cierto?, o del plebiscito del 25 de octubre. ¿Cuáles son las fases que siguen? La fase siguiente al desarrollo, y es como el momento en que descorchamos porque logramos, ¿cierto?, conseguir el financiamiento del proyecto, es la preproducción.
Y esta fase implica, ¿cierto?, la formalización de todos los acuerdos que cumplimos o que comprometimos durante el desarrollo del proyecto. Y aquí, por lo tanto, contratamos a nuestros equipos de realización, contratamos a los proveedores que van a desarrollar el proyecto, generamos un ajuste presupuestario también. Muchos de los proyectos que se dan desde el mundo creativo tienen mucho tiempo de desarrollo, entre 1 año, 18 meses, por lo tanto hay que hacer ajustes presupuestarios en función de los cambios que han habido, y generamos por lo tanto una alineación del diseño de producto. La etapa siguiente a la preproducción, cuando ya hemos logrado generar la formalización, ajustar nuestro presupuesto y tener todo alineado para poder hacer efectivo el proyecto, ¿cierto? Vamos a la fase siguiente, que en el mundo audiovisual se llama producción, y que también en otras de las áreas, ¿cierto?, de la economía creativa, como la música o como las artes visuales, y aquí es donde rodamos, grabamos, estrenamos, en términos de las obras teatrales, por ejemplo, o producimos nuestra obra, es decir, nos encerramos dentro de nuestro taller, ¿cierto?, a generar esta producción, o hacemos un cronograma entre todas las regiones que en forma simultánea van a producir sus murales en las calles a propósito de la temática que hayamos elegido. Es decir, es el momento en que nos gastamos la plata, que hemos sido capaces de levantar para nuestros proyectos creativos y logramos concretarlo, ¿cierto?, en una obra. Pero esta obra no termina acá, que es uno de los grandes errores que ocurre en el mundo creativo. Puse el mural, saqué el libro, imprimí el libro, digamos, o llegué a la copia 0 de mi película y aquí me quedo. Aún nos quedan 2 etapas para poder concretar el proceso. En el caso de las obras audiovisuales, muy ligadas a la postproducción, donde se saca una copia 0, en el caso de la televisión, un máster, en el caso de una obra en montaje propiamente tal, que ha estado, ¿cierto?, en proceso de producción. Y la última etapa, que es tan relevante como la primera, es la etapa de distribución. Es decir, tener la capacidad, ¿cierto?, de poder enganchar nuestra cadena de producción a una cadena de comercialización. Y aquí es súper relevante tener en cuenta de que es algo que nuevamente no podemos hacer solos, como el desarrollo, y para eso necesitamos generar una vinculación con un distribuidor, con un galerista, con un agente de venta, con un exhibidor, ¿cierto?, para poder armar un plan de distribución. Esto es fundamental, y muchos de los proyectos no lo contemplan, la distribución, no entendiendo de que si la distribución de mi obra o de mi creación, ¿cierto?, fue exitosa, me va a permitir, ¿cierto?, generar una retroalimentación de recursos, de redes, de energía para mis próximos proyectos. Hoy día la distribución de mi obra es lo que me abre las puertas y las posibilidades, ¿cierto?, de poder desarrollar un nuevo proyecto. Y eso es algo que tenemos que tener súper en cuenta. Se generan las bases iniciales de la distribución de un proyecto a partir del desarrollo. Es decir, nosotros no podemos pensar en la distribución específicamente cuando terminamos nuestra postproducción o nuestra producción, sino que tenemos que pensar en nuestra distribución en forma inicial desde el desarrollo, para poder entregar la envergadura al proyecto que vamos a generar, pero después, en esta fase, tenemos que ser sumamente prolijos, ¿cierto?, en el trabajo que desarrollamos. Hoy día, un material documental, por ejemplo, un proyecto de cortometraje, un proyecto de largometraje, con una distribución bien diseñada, que implique un circuito de festivales, la presencia en mercados, las muestras, puede hacer que el proyecto no solo rentabilice por la venta en otros territorios, sino que el impacto para el creativo sea tal como, por ejemplo, obtener un Oscar. Esa es la diferencia que podría existir hoy día entre aquellos que hacen una buena cadena de distribución versus los que no lo hacen, ¿ya? Entonces, es tan relevante, digamos, son las 2 puntas, el desarrollo y la distribución, esenciales para que hoy día podamos hablar de que los proyectos creativos tengan, ¿cierto?, una continuidad en el tiempo y por lo tanto una vitrina lo suficientemente potente para los siguientes proyectos. En Chile existen instrumentos, y quiero no dejar de hacer mención a esto, para que además quienes nos han escuchado hoy día sientan la inquietud de indagar, ¿cierto?, para el apoyo y el financiamiento de todas las etapas de los proyectos. Es decir, hoy día si queremos desarrollar proyectos creativos, tenemos instancias en el caso del audiovisual, por ejemplo, ligados a Corfo, o en el caso de los proyectos culturales ligados al Fondart, y también existen financiamientos para producir.
y también hay fondos para la distribución, que están ligados al Ministerio de la Cultura, a través de los fondos concursables, al Ministerio de Economía, a través de Corfo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la DIRAC y ProChile. Por lo tanto, hay herramientas. El punto es que los subsidios hoy día no alcanzan. Y por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de ser muy ordenados y planificados en el diseño, para lograr que efectivamente hacer esta mixtura de la que les hablaba hace unos minutos atrás, entre los subsidios públicos y los modelos de asociatividad. Y aquí los quiero invitar a indagar en dos conceptos, que son base, ¿cierto? Dentro del marco de la colaboración, que además ha estado muy en boga durante estos últimos meses, ¿cierto? Todos hablamos de que una de las maneras que podemos salir efectivamente de la pandemia es colaborando. Y yo les quiero contar de que hoy día existen dos modelos, que son la producción asociada y la coproducción para la realización de proyectos. Y esto hoy día es algo válido para todos los sectores creativos. Hoy día podemos tener un productor asociado para la realización de una obra plástica, o para un circuito, ¿cierto?, de obras, o de comercialización de obras, como para la realización de películas. La diferencia que existe entre los productores asociados y los coproductores, para que lo tengan muy claro, es que los productores asociados se involucran en el desarrollo de los proyectos creativos a cambio de un porcentaje, y se eximen de la responsabilidad financiera y legal que el proyecto tenga. A diferencia de los coproductores, que hoy día asumen una participación y una propiedad de los proyectos creativos, pero también asumen la responsabilidad financiera y legal detrás del proyecto. Estos dos conceptos son claves. Son los conceptos que hoy día permiten generar una vinculación clara y transparente dentro de un marco legal que efectivamente haga que los proyectos se concreten. Y la invitación para poder utilizar esta metodología es una invitación tan válida como en algún momento fue el método científico para poder explorar el conocimiento. Es decir, hoy día, si ustedes tienen la capacidad de internalizar estos 5 puntos, de llevarlos en términos metodológicos y de desarrollar un trabajo ligado a estas herramientas que nos dan, pueden no solo soñar con una buena idea, sino que lograr un buen proyecto. Así que, nada, feliz de poder abrir el diálogo cuando corresponda para poder aclarar todas las dudas y hablar de algunos ejemplos entretenidos sobre esta aplicación metodológica. Muchas gracias, Ernesto. Ahí vamos, muchas gracias, Macarena, por tu interesante charla. Ahora, la verdad, vamos a pasar a la etapa, pero muy interesante. Yo creo que en el conversatorio final aparecen varias preguntas, y claro, está tan clarito y tan estructurado lo que presentaste que de verdad, una pregunta rápida, sí. Esta presentación, ¿vamos a tener acceso en alguna parte por la web, no? Sí, claro, las compartimos ahí en la chat para que la pongan donde quieran, no hay problema. Bien, me parece. Bueno, después de esta interesante charla, ahora invitamos a Catalina Cabrera, cofundadora y editora general de la revista Ruda, cofundadora y directora de comunicaciones de la agencia Guiño, y contamos sobre su experiencia. Y también invitamos a Patricio Valladares, director de cine y televisión, especializado en cine fantástico. Su película En las afueras de la ciudad fue estrenada en el Festival de Cine Fantasía de Montreal, entre muchos otros logros en el cine nacional e internacional. Patricio, Catalina, muy buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Oye, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y obviamente también por considerar hoy día Crexi a las regiones. No me cabe duda que el Patricio, bueno, la Andrea, que también he trabajado muchas veces con ella, y la Maca, somos fervientes regionalistas de potenciar la industria creativa desde la región, y creo que, bueno, la región del Biobío sin duda es un ejemplo en eso, así que también estamos muy orgullosos. Yo creo que acá todos como que nos apasiona un poco hacer todo lo que hacemos desde la región, y estas instancias son sumamente gratificantes. Bueno, contarles un poco, esta parte es como un poco egocéntrica, pero contarles mi caso, el caso de mi equipo, la verdad, porque no solamente una persona es lo que hace esto. En este caso yo tengo una partner que es mi socia, que es la Victoria, que también me está escuchando ahí, y evidentemente este ha sido un camino de una dupla, y que en estos casi 7 años que llevamos, efectivamente hay mucha gente que se ha sumado, y todos los éxitos y los logros que tenemos hasta el día de hoy son parte de un trabajo colectivo. Les voy a mostrar mi pantalla. Aquí estoy.
Bueno, primero que nada contarles, bueno, yo soy periodista, esto nosotros lo hacemos llamar Grupo Ruda porque tenemos varios proyectos que están vinculados efectivamente a la industria creativa. Sin duda, esto, ahí estoy. Bueno, esto parte en 2014, de cierta manera, gracias al destino, se dio de una manera sumamente orgánica. Yo a la Victoria, que es mi socia hasta el día de hoy, no los conocíamos antes. El destino, como digo, nos llevó a encontrarnos en un proyecto editorial de la región, desde nuestras distintas áreas. Yo desde mi parte comunicacional, que soy periodista, y ella como ingeniero comercial, y nos hizo entender de cierta manera que estábamos en un medio de comunicación, teníamos la capacidad efectivamente de levantar presupuestos, teníamos la capacidad de gestionar las comunicaciones, sin embargo, no estábamos hablando de lo que efectivamente queríamos conversar o poner sobre la mesa. Y en ese momento no tenía el nombre de industria creativa, estoy hablando por ahí por el 2013 que partió todo esto. Sin embargo, nosotros sabíamos que algo estaba ocurriendo, Concepción todavía estaba en una etapa post-terremoto, por lo tanto todo era muy incipiente. Sin embargo, nuestros gustos e intereses los pusimos sobre la mesa y sabíamos que podíamos generar algo desde ahí. Sin duda, frente a muchas barreras donde la gente nos decía, ¿cómo te vayas a meter en el mundo de la cultura, en el mundo de la industria creativa, que en ese momento no tenía ese nombre, sobre todo en un medio de comunicación, que era lo que nosotros queríamos proponer. Un medio de comunicación donde se hablara, donde fuese una plataforma principalmente para los creativos de la región del Biobío. Hacer cultura desde la región. Esto partió como el proyecto que se llama Revista Ruda, que ojalá muchos lo conozcan. Sin embargo, a día de hoy, ya mirando hacia atrás, en el 2020, esto se ha transformado, ya nosotros le decimos que es un holding Grupo Ruda, porque ya tenemos 3 proyectos que están vinculados a promocionar lo que son la industria creativa desde distintas esferas. Sin duda, desde nuestras habilidades, que son las comunicaciones y el marketing, y obviamente siempre vinculado con una visión estratégica. Hoy día lo entendemos así, en ese momento evidentemente fue súper improvisación, con 25 y 26 años, guiándonos un poco por nuestras pasiones y lo que queríamos hacer, digamos, con nuestras carreras. Hoy día, sin duda, esto ya está consolidado, o sea, ya tenemos un proyecto de vida, ya tenemos un proyecto sumamente ordenado y sabemos dónde efectivamente están todos nuestros huevos puestos en distintas canastas. Explicarles un poco qué es lo que es Grupo Ruda. Hoy día en 2020, como les digo, ya tenemos claro lo que es esto. Nosotros tenemos nuestro proyecto de Revista Ruda, nuestro primer proyecto. Luego desembocó en Agencia Guiño y hoy día estamos desarrollando un tercer proyecto que se llama Boulevard. Voy a hacer un spoiler porque no debería contarles, pero les voy a contar un poquito en qué va todo esto. ¿Cuáles son nuestros proyectos? Bueno, Ruda parte en 2014, es una revista principalmente de papel. Hoy día efectivamente por la pandemia hemos tenido que dejar eso stand-by y solamente vincularnos a lo digital. Sin embargo, evidentemente retomaremos, donde el objetivo ahí, desde un comienzo, era promover lo que estaba sucediendo a nivel creativo en Concepción, hacer desde, digamos, la región hacia el mundo, hacia Chile principalmente. No era que el contenido se quedara acá, sino que la idea era hacer una plataforma para diversificar y descentralizar el acceso a la cultura y obviamente a la industria creativa en general. Luego, en 2017, y aparte la posibilidad de hacer un nuevo proyecto, sin duda nosotros en ese momento en Ruda estábamos full vinculándonos con el tema digital cuando todavía no se hablaba fuertemente del tema digital a nivel país en la gestión de marca. Sobre todo a nivel local. Por lo tanto, en esta época Facebook, nosotros lo utilizamos como una plataforma sumamente relevante dentro de nuestra comunicación 360. Teníamos una revista impresa, pero teníamos una fuerte comunicación digital, hicimos radio, generamos todo un imaginario en torno a la marca. Fue en ese momento cuando de cierta manera la gente nos empezó a preguntar cómo gestionábamos nosotros nuestra marca en digital, y evidentemente fue como 1 más 1, tenemos la visión comercial, tenemos la visión del marketing, tenemos la visión de comunicaciones, sabemos generar contenido, hagamos la posibilidad de hacer esto para otras personas. Y evidentemente, luego de 3 años entendimos que el modelo de negocios que nosotros teníamos como revista probablemente no nos iba a dar para vivir. Nosotros en ese momento teníamos otros trabajos para efectivamente tener la posibilidad de desarrollar este proyecto. Sin embargo, Guiño evidentemente tenía un foco más desde el marketing, más desde la comunicación, y nos iba a permitir económicamente realizar este proyecto, mantener nuestro equipo de trabajo y por otro lado potenciar también un proyecto sin fines de lucro como es Revista Ruda,
pero que evidentemente es nuestra bandera de lucha, o sea, ese es el 360 también de lo que nosotros hacemos. Tenemos un foco comercial, sin embargo, tenemos el camino de Revista Ruda, que es el foco que nos llena el alma. Por otro lado, el año pasado se presentó una oportunidad de una idea que venía dando vueltas hace mucho tiempo de Boulevard. Boulevard hoy día está en desarrollo, esperamos lanzarlo el próximo año, evidentemente todo se aplazó por el tema de la pandemia, pero que lo que es, la idea aquí es hacer un marketplace de compra y venta de la industria creativa, es decir, generar un tipo, por poner un ejemplo, mercado libre, pero solamente con el objetivo de darle un espacio para profesionalizar y generar una posibilidad de venta, también de generar comunidad en torno a la industria creativa, reunir todos los creativos que existen en Chile, y evidentemente el día de mañana, ojalá, sea un proyecto LATAM o mundial, donde efectivamente el primer objetivo sea promover los creativos nacionales. Y donde, además de esto, nosotros desde nuestra expertise de la comunicación y del medio, hagamos el 360 para generar una comunidad en torno a la comunicación. Estos son los 3 proyectos que nosotros hemos ido desarrollando. A modo de resumen de en qué está cada uno de estos a día de hoy, bueno, Revista Ruda, nosotros hasta el año pasado sacamos la última edición, la edición 23, en pos del estallido económico, del estallido social, que efectivamente, luego de eso hicimos un pare, ocurrió el estallido, pudimos resistirlo bien, ocurrió la pandemia, evidentemente si es un proyecto sin fines de lucro nos costó mucho resolver ese tema económico, por lo tanto, lo que decidimos, dejar en stand-by el tema de la impresión y enfocarnos netamente a digital a día de hoy. Esta Ruda sigue más viva que nunca, sigue con todo su equipo de colaboradores, efectivamente hoy día solamente enfocado en el tema digital, pero obviamente que nosotros vamos a retomar con la misma fuerza de siempre y ya estamos en planificación para el 2021. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy día en pandemia? Ha sido resistir, ha sido comunicar. Evidentemente desde el año pasado era imposible desapegarnos de la contingencia, por lo tanto también dimos un vuelco, quizás como de un poco más duro en ese sentido y un poquito más transversal desde el año pasado, lo que ha tenido muy buenos resultados hasta el día de hoy y lo que buscamos es, a través de nuestra plataforma, además efectivamente de visibilizar lo que hacen los creativos, informar y educar a partir de lo que está ocurriendo efectivamente en la contingencia. Como les comentaba, esto es un proyecto sin fines de lucro, hoy día ya lo entendemos así. Sí tenemos publicidad porque efectivamente se autofinancia y hemos ido creciendo en el tiempo, pero también ese financiamiento que ha ido creciendo ha ido generando que nosotros también podamos mejorar, digamos, las condiciones y también mejorar nuestra revista en general. O sea, siempre va enfocado hacia eso, o sea, la mejora de un producto y así lo entendemos hoy día. Revista Ruda es lo que nos apasiona y es nuestra bandera de lucha. Por otro lado, está nuestro proyecto comercial, que sin duda también es algo que nos encanta, tener una visión también, apoyar marcas pequeñas, y quizás hoy día también acercándonos a marcas más grandes, desde una mirada efectivamente desde la creación de marca, generar comunidad a través de la comunicación digital, pero también a través de una comunicación 360. Nosotros buscamos efectivamente ayudar a profesionalizar y ayudar a mejorar el relato de cada una de las marcas que trabaja con nosotros. Nosotros luego de 3 años trabajando, hoy día ya tenemos 29 marcas, no solamente de Concepción, tenemos marcas de Santiago, de Chillán, de Los Ángeles, lo que ha sido súper orgánico y creemos que netamente ha sido respuesta de nuestra pega. O sea, no nos cabe ninguna duda y creemos que podemos competir directamente con un montón de agencias de Santiago, así que prepárense. Sobre todo hoy día que el tema digital se puso sobre la mesa, y estoy totalmente segura y con una convicción profunda del trabajo que hemos hecho como equipo. O sea, el equipo que tenemos es impecable, hemos logrado adaptar sobre todo a este concepto, tenemos una mirada súper moderna también. ¿Por qué me pasan ya voy a terminar? Una mirada súper moderna, o sea, la gente que nos sabe cómo trabajamos, desde cómo pagamos, al formato de oficina, a toda efectivamente la metodología, es una metodología muy guiño, sin embargo, eso pasa a segundo plano cuando el resultado que damos es sumamente profesional. Por lo tanto, eso nos ha permitido diversificarnos en un montón de industrias, desde las más tradicionales a las más creativas. Nos valida totalmente y creemos que efectivamente nuestra metodología se adapta a cualquier contexto.
¿Qué es lo que ha sido hoy día en pandemia? Sin duda ha sido resistir. Tuvimos una baja muy importante, yo creo que la mayoría, probablemente las agencias a mitad de año, fue súper brutal, reducir prácticamente al 50% de los clientes que teníamos en ese momento. Sin embargo, eso nos ha permitido consolidar lo que teníamos, validarlo por otra forma, y hoy día de manera muy orgánica y a punta de trabajo hemos vuelto al escenario en que estábamos en enero. Sin duda, esto es un modelo de negocio muchísimo, o sea, es un negocio rentable, si bien yo creo que nadie acá sabemos que efectivamente cuando uno dice rentable no es que te vaya a hacer rico en el mundo publicitario, sobre todo de regiones, que yo creo que si tengo que poner un tema hoy día, la falta de validación en el tema comunicacional, desde el manejo comunicacional en región, hay una desvalorización importante, o sea, si bien yo me chapó a todas las agencias que trabajamos desde la región, porque efectivamente es mucha pega, somos muy comprometidos, pero no se paga en los valores de Santiago, o sea, no me cabe ninguna duda. Y ahí también hay un rol de nosotros en educar efectivamente a la región en torno a lo importante que es la comunicación, y yo creo que la pandemia nos va a servir mucho para ello, para reivindicar la comunicación, sobre todo la comunicación digital. Hoy día, hasta hace un par de años en la región se trabajaba muy en concepto de freelance y la gente quiere más por poco precio, por lo tanto, bueno, es un proceso, creemos que estamos efectivamente años atrasados a lo que ocurre en Santiago, pero esto nos va a permitir nivelarnos, así que también es una oportunidad y creemos que efectivamente tenemos que hacer ese rol también. Bueno, en último lugar, ya para ir terminando, Boulevard, esto efectivamente como dije es un spoiler, nosotros estamos en el desarrollo tecnológico de este proyecto. Terminando, efectivamente también tuvimos que dejarlo un poco en stand-by la planificación, o sea, tuvimos que moverla para ya enfocarnos fuertemente a entrar el próximo año con el lanzamiento. Nosotros nos ganamos un proyecto, un fondo Corfo, y bueno, estamos incubados por la UDD, para desarrollar este marketplace. Estamos terminando efectivamente lo que significa el desarrollo, por lo tanto estamos muy contentos, hay todo un imaginario en torno a la marca, tenemos mucha esperanza, digamos, de que efectivamente va a ser un aporte en la profesionalización, y es una plataforma que hoy día como tal no existe, que por un lado pretende aumentar las ventas y profesionalizar la industria, pero por otro lado también pretende generar comunidad. Hoy día también estamos en la postulación de un fondar que esperamos que nos vaya muy bien y eso nos va a permitir efectivamente generar el lanzamiento. Estamos en un proceso de mentoría que hemos conocido gente increíble, sobre todo de Santiago, de los mentores de la Universidad Católica, y ha sido súper esperanzador, la verdad, de lo que estamos haciendo y la validación que nos han dado profesionales también consolidados de la industria capitalina. Eso, principalmente esto es un modelo de negocio que esperamos que efectivamente sea escalable, eso es lo que busca. La agencia evidentemente tiene un crecimiento acotado y depende mucho de recursos humanos, sin embargo acá hay una posibilidad de escalar en el futuro y efectivamente aumentar nuestro lugar geográfico, o sea, acá ya no habría barreras, estaríamos partiendo por Chile, pero efectivamente nosotros somos soñadores, así que el objetivo final todavía ni siquiera lo tenemos pensado. Sin embargo, sabemos que va a ser un proceso largo y arduo, como todos los procesos que nosotros generamos, nada es inmediato, y en eso estamos, o sea, preferimos hacerlo de manera lenta, de manera precisa, pero cuando salga un producto, salga el producto que esperamos que la industria creativa tenga. Por lo tanto, este también es uno de nuestros proyectos más importantes a nivel futuro, no lo estamos pensando para hoy día, sino que lo estamos pensando para 5 años más. Y bueno, en resumen es eso, esas son las 3 patitas, creemos que efectivamente estas 3 patitas, uno con una visión global, una con una visión efectiva hacia la marca y otra con una visión de difusión, permiten generar el 360 de lo que es Grupo Ruda y potenciar una visión que se ha hecho desde región, pero que busca involucrar a una industria creativa completa y evidentemente promocionar lo que hacen los creativos chilenos. Eso, espero no haberme alargado tanto. Gracias. Te pasaste, Catalina, muchas gracias. Te amo el pase, Patricio. Ya. Hola, gracias. Bueno, yo soy un poco nuevo en el tema del Zoom, pero bueno, agradezco la invitación y bueno, también como decía Catalina, yo adoro estar acá en el sur, en Concepción, que es como el Austin chileno. Voy a hablar un poco más que nada, yo no tengo una empresa, soy como, no sé, hago películas y me divierto haciéndolas, pero yo tengo como un PowerPoint, a ver si puedo, si funciona.
compartir. Eso. Ahí sí. Sí, sí, ya. Ya. Ya hice. Ya. Yo siempre he hecho películas desde, no sé, de los 20, pero cortometraje, amateur y siempre con amigos y pasándola bien. Siempre he visto hacer películas como un hobby, como ir a jugar a la pelota los fines de semana. Y nunca había postulado un fondar y en el 2011 postulé un fondar para hacer un cortometraje por Bio Bio y me lo gané. Y hicimos una película que se llama Las afueras de la ciudad y le pusimos un nombre en inglés porque siempre me han gustado las películas de terror y sé que en todos los países las películas llegan con diferentes nombres. Entonces fue una película muy pequeña que pensaba como un cortometraje, pero al final yo dije, mejor hago una película porque es más rentable, genera más ruido, te ponen el mapa en hacer una película en vez de un cortometraje. Así lo pienso yo. Bueno, la película, nos dieron, ¿cuánto fue? Como 35 millones de pesos para hacer un corto. Entonces hice largo con eso, entonces claro, no podía terminar la película, entonces tuve que postular a otros fondos pequeñitos para poder terminar la película, endeudarme yo pedir un préstamo en el banco para poder terminar la película y todo. Entonces me endeudé yo por mi lado porque, bueno, no tenía muchas deudas en esa época, tenía como 26 años, deuda no tenía, entonces ya me endeudé con la película y la terminamos. Y la película se estrenó en Fantasia, que es un festival de Montreal, que es uno de los grandes, como junto con sitios de cine fantástico, acción, terror, todo. Entonces el director del festival, Mitch Davis, vio la película y me invitó a que fuera a presentar la película y a estrenarla. Entonces el tipo le gustó tanto la película que hizo gigantografía en todo el festival. Y eso era eso la gente paga, o sea, los distribuidores pagan para poder estar ahí. Y el director del festival le gustó tanto la película que la puso, él pagó con el festival de publicidad. Me hicieron un montón de publicidad y yo estaba feliz. Bueno, entre paréntesis, era la primera vez que salía de Chile. Entonces fui con mi novia, entonces estábamos como contentos. Era como un paseo, vacación, y como un sueño de estrenar una película. Era la primera película que hacía con muy poco presupuesto. Y entonces la parte graciosa fue que dentro del jurado estaba Michael Biehn, el más conocido para, bueno, todos los que son como la época de nosotros, y bueno, más viejos, por ser Kyle Reese en Terminator. Entonces él era jurado del festival y nos estábamos quedando en el mismo hotel bueno, todos se quedan en el mismo hotel del festival y la señora de él me mandó un mensaje de que quería juntarse conmigo porque vieron la película, pero yo no me acordaba quién era. Entonces nos juntamos a comer y todo y bueno, me contaba que vio la película, le encantó y quería, esta es la parte como cómica, que quería ver la película y quería comprarme la película. Y yo le dije, pero es que la película recién salió, así que no tengo DVD, no sé si se edite. Y yo me decía, no, si quiero comprarte los derechos para hacer la película, un remake. Y yo era como, ¿en serio? Entonces fue como gracioso, como que no le quería mucho, pero tampoco no recordaba quién era, porque, no sé, vi Terminator y Aliens cuando chico, pero como que no me acordaba bien. Entonces me hablaba y yo decía, este es un gringo que me está engrupiendo, ¿sí? Mientras él paga el almuerzo, sí, todo bien. Entonces le digo a mi señora ahora, le digo, oye, ¿podéis googlearlo mientras conversamos? Le decía en español, ¿cuál es tu nombre? Michael Biehn. Michael Biehn. Y de repente me pega por debajo de la mesa y, el Kyle Reese de Terminator. Y dije, wow, feliz, contento, sí. Ahora le creía, yo pensé que estaba sentado junto a un chanta, de esos de muchos que te encontráis en el cine, y no, este tipo era de verdad. Entonces dije, ya, bacán, te vendo los derechos, bueno, hicimos el trato, pero le dije, era como el momento, le dije, ¿hay trato? Sí o sí, pero yo tengo que dirigir la película, si no soy yo, la película no se hace. Silencio, el tipo me queda mirando y dice, ok, vale, listo, le íbamos a hacer en Chile, pero al final no quiso ir a Chile porque Chile para él era como México, entonces, no, me pueden asaltar. Entonces hicimos la película en Estados Unidos y fue súper complejo para mí porque pasé de hacer películas con amigos los fines de semana a hacer una película de sindicato en Estados Unidos donde tuve que sacarme una visa de trabajo, poder meterme al sindicato de actores y directores en Estados Unidos, entonces fue muy complejo y fue muy caro y todo, fue muy engorroso. Bueno, el Michael Biehn, él financió la película completa junto con Sony, y bueno, ahí puso a William Forsythe, que trabajó con Rob Zombie, con Michael Bay,
Electra de Yang, que es la sobrina de Robert Rodríguez, Rico Ross, que es amigo de años, que trabajó en Aliens 1, y la película es casi igual a la chilena, pero en inglés. Claro, y la chilena habla de como de gente pobre del sur, bueno, cerca de Chillán, en Pinto, que no tienen que comer y el papá le da comida como carne humana. Y la versión gringa es como lo mismo, pero redneck, ambientado en Texas. La película para mí fue una experiencia complicada porque fue mucha pelea, mucho ego, Mike se peleaba con los actores, porque él era el productor, realmente una película como el productor, yo no había mucho que opinar también, o sea, como era la primera vez que yo estaba haciendo una película en inglés en Estados Unidos con sindicato, entonces era como, no, ya bueno, lo que diga Michael Biehn sabrá, porque él sabe. Entonces yo decía, pero de repente como me preocupaba, dije, oye, esta escena está quedando fea, la fotografía y todo, y Michael me decía, no te preocupes, eso lo arreglamos, yo me encargo de venderla. Claro, al momento que terminamos la película, el Michael tenía como listo un acuerdo con Sony, y a sacarla por Estados Unidos, y la había vendido como, no sé, en 10 países, en Alemania, Japón y todo. Entonces yo era como así, pero ¿cómo si la película aún no está lista? ¿Cómo tiene todo eso listo? No, porque, bueno, no, yo pongo mi nombre, siempre le ponen Michael Biehn, Terminator, Aliens, Abismo, se vende. Y yo quiero aprender un poco más de cómo se hacen las películas directamente para video. Entonces ahí empecé a aprender cómo funciona el tema. Bueno, aquí le pongo un pantallazo de que realmente Sony la sacó, porque como un registro. Y después se vendió por Netflix Asia y Europa. Una película un poco violenta, pero dentro de las normas de una película R. Bueno, ahí están todas las portadas que salió en Grecia, en Alemania, Corea, Japón. Después volví a Chile y me contactó un productor, pero no de esos típicos productores que buscan financiamiento, no, este es un tipo que tenía plata. Me dice, oye, supe que hiciste una película en Estados Unidos, ¿por qué no hacemos una película chica, rápida? Dije, no, yo hace tiempo hice una película aquí en La Vega Monumental con Felipe Abello y el tío de mi polola. Le hicimos no sé, con 300 lucas. En vez de comprarme una tele, hice ya, mejor hago un corto largo. Hicimos un largometraje, una película mala, pero era para hacer algo. Entonces le conté y dije, no, quiero sacarme el capricho de volverla a hacer. Y entonces, vale, entonces me dijo, escribe el guión y la financiamos. Pues. ¿Ya? Y pero cuando partimos, no, terminar el guión y lo empezamos a preparar. ¿Y la plata? No, yo la pongo. Y entonces el tipo financió toda la película. Y consiguió a Pancho Melo le gustó la historia. Entonces Pancho Melo dijo, yo también quiero ser productor. Ya lo pusimos de productor y la película, yo hice la película, pensaba Chile, como, no sé, se estrenara en sala de cine, o no, fue imposible, y fue horrible, era mucha plata, entonces dije, no, filo, vendámosla afuera, directamente a Estados Unidos para video. Entonces nos fuimos a Berlín y la conocimos, bueno, yo conocía antes conocí como 4 o 5 distribuidores que hacían la película anterior. Entonces agarramos a uno de los CEOs de una distribuidora, entonces lo llamo a comer a Berlín y mi amigo como que lo emborrachó y ahí le dieron la película. Y claro, lo que pagaron por la película fue lo que costó la película y un poco más. Entonces todo lo que se recogía después en otros países fue como ganancia. Es una película, bueno, como dato extra, la película costó mucho venderla afuera porque está en chileno. Entonces cuando las películas no están en inglés, cuesta mucho, cuando no son cine arte, cuesta mucho venderla, porque aunque siempre las películas que no son en inglés, aunque sean, no sé, comedia como Checopete, entre comillas, también la ponen para un gringo, eso es cine arte, porque está en otro idioma, y hay que leer abajo, entonces son mucho trabajo. Y después volví a hacer otra película, pero dije, ya, no quiero hacer más películas, en español es complicado venderlo, no pagan mucho, entonces voy a hacer una película en inglés. Entonces, nuevamente, con el mismo amigo ya de años ya, que me financió la primera película, junto con un agente de venta que empezó a vender en verde, que ellos vendieron en las afueras de la ciudad, y ellos me dieron un adelanto para empezar a hacer esta película. Entonces, esta película la grabamos en las termas de Chillán, y en inglés, y un poquito de español. Eran como los típicos turistas gringos que vienen a Chile, y la gente local habla en español. Entonces, era como película de turista de terror. La película se estrenó en el Fright Fest, inmediatamente salió en DVD y en Blu-ray en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, un montón de países. Y lo más gracioso fue que la película la compró Dark Turner para Space y TNT Go, y le digo que es gracioso porque es una película que se grabó en Chile, claro, la doblaron en audio neutro. Entonces, para mí fue como un logro entretenido porque
siempre he querido tener una película en space, doblada. Entonces fue gracioso. Entonces la película funcionó muy bien, a nivel de crítica no le fue bien, pero a nivel como distribución funcionó bien. Y cuando estaba terminando esa película, empezaron las películas más o menos más grandes, que me llamaron a Turquía a dirigir una película porque ya han visto la película que hice con Michael Biehn. Entonces sabían que como que trabajaba más o menos rápido y con actores ya como actores de clase B de Estados Unidos. Entonces hicimos esta película que es el nombre Kangil Girap en Turquía, una película con Selma y con Selim, que son como dos actores muy famosos en Turquía, y la película se estrenó en 182 salas de cine. Y yo era cuando me acuerdo que estaba dirigiendo como el primer día, dije, esta película va a salir en video, algo. No, se sale en cine. Acá en Turquía, sí. ¿Y cuántas copias? No, son 182 salas de cine y te ponerle 2 copias por sala. Y yo como... Entonces, fue un nivel de producción gigante. Era como... fue una película súper grande para mí. Entonces fue como un gran hito. Además, conocí cómo se filma en Turquía, la cultura, todo se estrenó en cine. Ahora la compró Netflix, creo que fue el acuerdo mundial, no sé. Entonces, con esa película me abrió como mucho aprender a trabajar en un equipo como de 100 personas. Bueno, aquí tengo fotos cómo fue el rodaje. Me acuerdo que lo más gracioso que teníamos, había 3 baños, estas camionetas con baños. Entonces, yo antes hacíamos películas que eran como, no sé, no hay baños, o sea, en el bosque era como anda al bosque. Aquí no, aquí había todo un equipo de como 90, 100 personas, entonces para mí fue una gran experiencia. Y ese mismo año el productor que trabajó en esta película me dijo si yo quería hacer una película en Bulgaria. Y yo dije, ¿Bulgaria eso en Rusia? No, o sea, sí, no. Pero mira, queda como a 6 horas en auto de Turquía, de Estambul. Sí, vale, pero ¿quieres leer el guión? No, vamos. Entonces era como, vamos. Entonces, bueno, aquí un poco le muestro como el rodaje. Es una película como vampiro, como turco. Es muy como, para nosotros como irrisorio cuando alguien dice vampiros turcos. Pero allá en Turquía es como muy fuerte por el tema de Rumania, que está al lado, casi al lado de Turquía. Entonces, después de terminar esa película, me contactaron para hacer esta película en Bulgaria y me decían, no, mira, de terror y todo, y estamos hablando con Robert Englund para que salga en la película, como un actor, un rol protagónico. Yo le dije, con Freddy Krueger, ¿y quieren que lea el guión? No es necesario, lo hago. Entonces, claro, el guión igual lo leí, pero estaba súper entusiasmado. Entonces, la película es la película más grande que he hecho desde que he empezado a hacer películas. Se llama Nightwar, una película que grabamos como en un mes en Sofía, en Bulgaria. Yo muy poco sabía de Bulgaria y de donde más películas se hacen después de Estados Unidos, bueno, aparte de la India, pero es como el patio de atrás de Hollywood para las películas más chicas, como clase B. Por ejemplo, Expendables, todas las películas de Rambo, todas esas se hacen las de Mel Gibson ahora, todas se hacen en Bulgaria, en Sofía, porque tienen un estudio tremendo. De hecho, la película la grabamos como 70% de la película fue filmada en set. Hicieron una casa, entonces yo era como, yo soy del campo, o sea, soy de Chillán, entonces era como, para mí era como, entonces estaba alucinado. Entonces, recuerdo yo pedía con el director de foto, que era español, pedíamos más así, una lista de equipo tremenda, luces, todo, aquí, lentes que eran carísimos, me decían, sí, entonces, imagina, eran como nosotros felices. Entonces fue una película muy entretenida, la más grande que he hecho, y la que más se vendió en Netflix, se estrenó en Estados Unidos, en cine. Se vendió en más, no sé, como 86 países, fue doblado como en 10 idiomas, lo compró Horror Channel. Entonces, bueno, el festival también se estrenó, entonces fue como, me ayudó mucho. Después de esa película, firmé con una agencia de representación que se llama Verve, y empecé a trabajar ya como con la gente, que la gente me mandaba proyectos y ahí pedían como presupuestos más altos, pero claro, son proyectos que realmente nunca se llegan a hacer, te piden que leas guiones, te pagan por leer guiones, entonces es como ya como entrando un poco más a un nivel un poco mejor que cuando partí. Y después dije, quiero hacer una película, volver a hacer una película en Chile, de terror también, y bueno, aquí esta salió por Sony también, la que hicimos con Robert Englund, salió por Sony en Alemania. Bueno, aquí salió un montón de canales, Robert Englund cuando fue a la tele en Estados Unidos a promocionar la película. Bueno, ahí están todos los países que se vendió. Creo que en toda Europa y Asia salió, se estrenó en cine, en Egipto, no, un montón, le fue muy bien. Y el 2017, por cosas de la vida,
una cosa muy rara, me gané un premio regional de cultura del 2017, que se lo dan como a puro gente como más, ya no sé, mayor, así como de 60 por arriba. Entonces era como el único niño que estaba ahí, entre comillas. Entonces estaba súper feliz. Entonces, claro, volví que quiero hacer una película que sea, no sé, porque siempre como que me relaja volver a hacer películas con mis amigos, porque la pasamos bien y no hay como un rigor estricto de trabajo. Entonces hicimos una película, intentamos hacer una película con la ayuda de Corfo, que nos ganamos el 2017, para hacer una película. Entonces escribimos el guión, nos dieron dinero para hacer el guión, todo el proceso de desarrollo, como decía Maca, para levantar la película. Entonces hicimos la película, la levantamos y no... El problema fue que nunca la pude financiar porque el presupuesto era más o menos alto para hacer una película en español. Entonces, al final fue la película como que todo el proceso de desarrollo fue decayendo. Entonces llegó la pandemia y dije, oh, no quiero estar sin hacer nada. Entonces dije, ¿qué tal? Porque grabamos un teaser como con 7 millones de pesos, 6 millones de pesos. Fueron 3 días. Y dije, ¿qué pasa si ese teaser lo edito como una película? Entonces, de aburrido, en marzo empecé a hacer ese invento. Entonces empecé, logré 50 minutos, pues entonces empecé a agregar escenas, busqué archivos antiguos, y entonces logré hacer una película de 70 minutos, grabé un poco más en mi casa. Entonces la película se estrenó hace unos días atrás en el Fright Fest, y la película la logré vender ya en Estados Unidos, Canadá y en México, por Tubi, una plataforma nueva. Y bueno, y siempre va a salir en Amazon Prime, que bueno, Amazon Prime es como el Uber de las películas, entonces no es gran cosa. Y eso, bueno, entretenido porque, bueno, esto se publicó, salió una nota en el Screen Daily y me contactó un productor inglés que quiere hacer como volver a retomar esta idea, pero ir mutándola. Entonces han salido como buenas ideas, después me han llamado a hacer publicidad en Italia. Bueno, aquí, bueno, he hecho películas fuera porque acá no, pierdo como que no hay caso. No tengo como el apellido de embajada como para que me llamen para hacer publicidad o película en Santiago. Y paralelamente hice un trato de 5 novelas gráficas con Italia, porque también me gustan mucho los cómics. Entonces, como que estamos adaptando algunas películas o algunos guiones que escribimos que nunca se lograron filmar, a convertirlo en cómics. Son un acuerdo 5 años con una editorial mediana de Italia, y poner los cómics a salir estos típicos bonitos, tapadura en toda la librería de Italia. Eso es como lo que estamos haciendo ahora y intentando ver qué vamos a hacer el próximo año, porque este año fue como un muerto. Eso. Gracias, Patricio. La verdad que muy entretenido lo que contaste. Nacen un montón de preguntas. La verdad que genial todo cómo avanzaste, cómo has avanzado y a dónde has llegado, con una energía maravillosa. Entramos ahora al conversatorio, correcto, ¿no? Los invito a que prendan sus cámaras, eso, a todos, para que... Hay muchas preguntas. Patricio, ¿lograste pagar el crédito que pediste a los 26, o no? Sí, cuando me compré los derechos los pagué, estaba atrasado. No, si me atrasé, tuve un año repactando, sin pago mínimo. Oye, anoté algunos títulos de tus películas, así que espero buscarla. Sí. Mira, hay varias preguntas que nos han llegado. Permítanme un minuto, aquí estoy con las preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Claudia Pavés, ¿cuál es el principal desafío en cuanto a sostenibilidad de un emprendedor creativo en Concepción? El que quiera puede responder. ¿Cuál es el principal desafío en cuanto a sostenibilidad de un emprendedor creativo en Concepción? A ver, yo creo que uno de los grandes temas para que los emprendedores creativos efectivamente tengan una sostenibilidad pasa por fortalecer el ecosistema en la región. Nosotros hoy día somos una región que tiene, yo diría, capacidades únicas fuera de la metropolitana, con una red de universidades, con una serie de carreras de formación en el mundo creativo, con creativos en las distintas y diversas áreas, en definitiva. Y si hoy día somos capaces de poder generar que ese sistema creativo trabaje en comunión,
digamos, estamos en condiciones de poder hacer, de transformarnos en un polo a nivel nacional para efectivamente poder sostener la creatividad. Hoy día la experiencia de Patricio y de la Cata nos señalan, ¿cierto?, de que finalmente no tenemos dificultades en términos de talento. Aquí hay dos talentos brillantes que han desarrollado sus carreras en forma amplia y desde Concepción, sin tener la necesidad, ¿cierto?, de tener que moverse hacia la capital. A mí me tocó volver, después de haber estado 15 años en Santiago, para poder venir a apoyar en la concreción de este ecosistema. Entonces hoy día tiene que existir necesariamente una alineación entre la política pública regional y todas las instancias que de alguna manera nutren ese ecosistema para poder hacer que efectivamente sea un ecosistema que retenga al talento, como el talento como de Patricio y de la Cata, y que nos permita desde acá, ¿cierto?, generar un despegue importante para poder hacer que esto sea sustentable para todos aquellos que quieren vivir de la creatividad. Maca, a mí voy a hacer una contrapregunta de acuerdo a la pregunta que nos hicieron. Viendo los dos proyectos, tanto de la Catalina como Patricio, tremendos proyectos, a mí siempre me queda, no solamente con la región de ustedes, sino también la semana pasada estuvimos en Valdivia, y aquí mismo en Santiago, siempre me queda como una parte que nos falta de este ecosistema que es la empresa privada. Es decir, en el caso Patricio, que tenga que pedirse un crédito, en el caso de Catalina, que tenga que trabajar sin fines de lucro. ¿Cómo en este ecosistema metemos a la empresa privada, y ustedes como universidad, y le pregunto a la Andrea también, se juntan con el área de ingeniería? ¿Cómo lo hacen? Porque si bien es cierto, Catalina es un buen equipo con una socia que es ingeniero comercial, pero ¿cómo podemos que la empresa privada y el empresariado y los ejecutivos entiendan la relevancia de la creatividad, no solamente desde el punto de vista de la venta, sino desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la expansión cultural que hay también en todos estos proyectos? ¿Cómo metemos a la empresa privada en esto? Yo creo que hay dos variables que son relevantes. Uno, la profesionalización, es decir, que estemos hoy día hablando de metodología de creatividad es un gran avance. Hoy día hay que profesionalizar los procesos creativos, digamos, porque el sector privado se involucra en la medida en que vea rentabilidad de los proyectos en los que se involucra. Y si hoy día no existe una contraparte formal con quien sentarse a conversar para poder financiar eventualmente proyectos, es complejo. O sea, lo que la Catalina ha hecho con Ruda y desarrollar un proyecto empresarial, digamos, ha sido lo que probablemente hoy día le permite tener 20 y tantas empresas asociadas confiando en ella. Hoy día hay un paso clave que pasa por la profesionalización del mundo creativo y de entender de que el hecho de constituir empresas no es venderse al capital, como está en muchos de los relatos, sino que es entregar una contraparte seria y formal para poder generar estas vinculaciones. Yo creo que en la medida en que eso exista, hoy día va a existir un interés de parte del mundo privado de generar una vinculación, como hay ejemplos hoy día de que eso se genera. O sea, hoy día el Pato dice, yo tengo la posibilidad a través de un agente de que me pague por leer guiones, que es algo a lo mejor probablemente impensable, pero eso implicó para Patricio también un paso a la formalización, de generar una vinculación con alguien experto que entienda del tema. Es decir, hoy día el desafío de la profesionalización es brutal. Y por otro lado, la vinculación en este ecosistema de todas las partes pasa también por los liderazgos. Es decir, hoy día es súper necesario que al interior de las regiones efectivamente haya el liderazgo y se potencie, ¿cierto?, la posibilidad de generar estas alianzas entre lo público y lo privado a partir de liderazgos clave que tienen que asumir ciertos personajes, ¿cierto?, que hoy día están dentro de estos sectores. Entonces creo que hoy día están las condiciones dadas y el profesionalismo es un elemento fundamental para poder dar ese paso. Oye, quería agregar, bueno, sobre el primer punto, efectivamente, como dice la Maca, yo creo que la profesionalización del tema es clave y la planificación. O sea, como ella lo dijo en su presentación, creo que la única manera de hacer sostenible un proyecto creativo es entenderlo como un negocio. O sea, que efectivamente tú puedes tener patitas que vayan hacia, no sé, un aporte a la comunidad, otras patitas que efectivamente lo que busquen sea la rentabilización de un equipo de trabajo, por ejemplo, pero efectivamente tiene que ser planificado y no con planificaciones en el día a día. O sea, planificaciones nosotros hoy día estamos ya revisando el 2022 y ponerte metas estratégicas en base a eso. ¿Qué es lo que necesito yo para llegar a esto otro? Y efectivamente eso, a través del trabajo, la gestión y ver de dónde van a salir esos fondos o qué es lo que necesito o cuántos clientes necesito para cubrir esos fondos, porque este proyecto tiene este valor y este proyecto tiene este otro valor y tengo que cubrir ambos.
sea, efectivamente, esa visión, yo, bacán, la tengo porque mi aliada, digamos, es un ingeniero comercial, y yo también lo sabía entender, uno siempre como comunicador es más romántico. Yo creo que en el mundo creativo, o sea, si yo soy comunicadora que queda efectivamente para los artistas, ¿cachai? Que evidentemente uno es más romántico y vive el día a día y lucha un poco con el área comercial permanentemente, pero yo creo que es un dar y ceder también en ese sentido. O sea, proponer una idea, tengo una visión, pero efectivamente, ¿cómo voy a llegar para lograr esta visión? Cuando si yo utilizo un fondo, que este fondo de cierta manera sea para activar mi negocio, no para sostenerlo en el tiempo, y verlo como una oportunidad de expansión, de crecer, pero que de cierta manera el día a día lo dé tu estrategia comercial. Y por otro lado, en base a lo que comentaban sobre la industria, como la industria más dura, cómo efectivamente se cruce, yo creo que efectivamente, dice la Maca, la profesionalización es base para que de cierta manera recién te tomen en cuenta, porque son procesos mucho más burocráticos, mucho más tradicionales. Y por otro lado, que a mí me hacen falta que se generen más instancias donde se crucen ambas industrias. Yo, por ejemplo, lo viví muy de cerca, tuve la posibilidad, porque, por ejemplo, yo trabajé en un momento en la Universidad del Desarrollo, y eso me permitió a mí, como parte del mundo creativo, vincularme, digamos, con un mundo más académico, o probablemente con muchos profesores de la industria más dura. Y eso me permitió, de cierta manera, poner el tema sobre la mesa, y trabajé muchas veces o di muchos datos de creativos, de artistas, para efectivamente generar estas industrias más duras. Pero hay un desconocimiento y una barrera, digamos, entre ambas industrias que creo que, bien, si tú no tienes la red de contacto o no generan espacio donde cohabiten ambos, es sumamente difícil levantarla. Y Andrea, ¿tú qué opinas de eso? Sí, yo quería aportar que justamente lo que comentó Macarena y lo que ahora está replicando Catalina, en la construcción de equipos de trabajo. Yo creo que la interdisciplinariedad es cada vez más importante y más relevante para, obviamente, los profesionales que salen y que se insertan en estas economías que son mucho más complejas que lo que eran antes, ya cruzados por el tema digital, pero también, yo diría, porque ahora es necesario que convivan los actores, ¿no es cierto?, de estos ecosistemas. Y desde ese punto de vista yo creo que así como la profesionalización es un habilitante justamente como para tener mejores credenciales, también tiene que haber, como le llamamos nosotros, yo vengo mucho del mundo de la transferencia tecnológica, los traductores, ¿ya? Quiere decir estas personas que son capaces de traducir criterios de la industria creativa propiamente tal a criterios de una industria que se mueve por, a lo mejor, otros parámetros, o que finalmente son los mismos, pero que hay que traducirlos, ¿ya? Entonces, estos dos mundos tienen que conversar, y para poder conversar tiene que haber gente del mundo de los números, ¿no es cierto?, que sea capaz también de insertarse en el mundo creativo y entenderlo. Eso se logra cuando uno trabaja en forma interdisciplinaria, cuando los equipos de trabajo vienen y se forman con estas visiones, que obviamente enriquecen además la ruta de desarrollo. Y no hay que hacerlo solamente cuando ya estamos al final, con, de alguna forma, con el hijo ya criadito, sino que tenemos que hacerlo desde antes para poner esos puntos de vista, creo yo, desde el inicio del proyecto. Entonces, creo que los equipos interdisciplinarios, nosotros como Universidad del Desarrollo, promovemos muchísimo la interdisciplina. Tenemos no solamente un programa que es para comercial, industrial, arquitectura, diseño, sino que también tenemos labs interdisciplinarios que logran entonces juntar, ¿no es cierto?, el mundo de las comunicaciones con los ingenieros comerciales, el mundo del cine, ¿no es cierto?, con el mundo comercial, porque sabemos que hoy día se necesita esa interdisciplina para poder llegar al mundo de los negocios. Así que creo que ese es un camino importante. Me alegra mucho tu respuesta. Tengo otra pregunta que dice don Raúl Olmedo, que nos está viendo. En relación a la etapa de distribución, ¿existe alguna herramienta técnica para realizar lobby para la institución pública o privada? ¿En cuáles de los sectores es más expedito ese tránsito? Pregunta. La distribución... ¿Estás respondiendo tú? Sí, la distribución, el ejemplo que dio Patricio sobre su proceso de distribución de películas es algo súper interesante y que de alguna manera refuerza lo que yo les comenté en la presentación sobre la metodología. O sea, lo relevante que hoy día significa tener un agente, tener un distribuidor, alguien que
sabe llegar a los mercados y la posibilidad hoy día de lo que a Patricio le abrió la puerta, que fue la presencia en un festival internacional con una película para poder llegar a ser lo que, en la que hoy día está. Por lo tanto, esa fase de distribución es algo clave que lo palpamos después de mi explicación metodológica en un ejemplo muy concreto con Patricio. Y hoy día eso es algo que en Chile hay financiamiento para la distribución, hay financiamiento. Es decir, Corfo tiene un instrumento en el caso del cine y la televisión que permite, ¿cierto?, la posibilidad de participar en mercados y en estar con presencia en las películas para la distribución, así como ProChile y DIRAC, que apoyan la participación de festivales internacionales. Eso en el mundo del cine. En el mundo de las otras expresiones de la economía creativa está en proceso. Y efectivamente DIRAC tiene la posibilidad de la participación de otros artistas a través de su programa anual en giras en el exterior, que cada vez más está focalizándose hacia el mundo de los mercados, pero todavía en las otras expresiones del mundo creativo estamos en pañales, digamos. Creo que sin duda que el cine hoy día en Chile es el que tiene la mayor cantidad de herramientas y posibilidades para levantar financiamientos de distribución. Sin embargo, estamos trabajando para que en los otros sectores también se puedan canalizar esos apoyos. Bien. Patricio, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, uno, el tema de la distribución, y dos, te quiero preguntar derechamente, porque tu charla es muy inspiradora, entonces, y yo sé no es nada personalmente, pedagógica. No es nada pedagógica. no sé si es bueno o malo, pero tengo amigos de mi hijo que quieren estudiar cine, y, No gana, y no la gana. verdad, Yo no estudié eso. y uno como papá dice, ¿de qué va a vivir este hombre? Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿cierto? ¿Cómo? No, o sea, yo quería estudiar cine, pero no podía porque era súper caro. Era como, no sé, era como estudiar medicina, entonces era como absurdo. Y yo igual no sé cómo, mi familia no tiene muchos recursos, entonces me puse a trabajar en una estación de servicio en Chillán, para juntar plata para estudiar, y estudié audiovisual 2 años en técnica audiovisual, en Concepción. Pero el primer año era como ya aprendí todo lo que tenía que aprender, porque al final era más enfocado a televisión, en Mecano, perrito, papá, entonces no era lo que yo quería. Entonces, aprendí más con un semiólogo, que se llama Eduardo López, que era un muy buen semiólogo. Yo le conté que yo quería hacer películas, yo quería hacer películas, pero aprendiendo. Entonces él me dijo, léete hartos libros y semiología, harta semiología. Entonces con eso creo que me ayudó y ya terminé solamente técnico y me puse a hacer películas. Bueno, hice una práctica en el TVN, me ofrecieron trabajar, le dije que no, quiero hacer películas. Claro, después del tercer, cuarto mes sin trabajo andaba como, puta, que la cagué. Pero seguía haciendo películas los fines de semana, así, un vago, no sé, mira, para mí, para mi familia yo era un vago. Bueno, sigue siendo un vago. Pero seguí con las ganas de hacer películas y ahí de a poco. Y como soy como inquieto, medio ansioso, aprendí como más o menos, de a poco iba agarrando el modelo de las películas independientes, cómo distribuirlas y cómo, cuánto dinero financiarlas. Porque por ahora, por ejemplo, las películas no están pagando mucho, antes daban un mínimo garantizado. Una gente, perdón, no sé, un distribuidor en Alemania, que era Alemania donde más se pagaba por las películas de terror, ya están pagando muy poco y los mínimos garantizados, que significa que es un adelanto, mientras como ellos, como les va la película, te dan un adelanto, igual que los libros. Pero ahora, como todo el tema del streaming, ya cada vez se está convirtiendo más en ser un Uber con tus películas. Por ejemplo, Amazon Prime, todo dice, oh, tengo una película en Amazon Prime, pero bueno, si no te pagan no te pagan un adelanto, excepto una película, no sé, una película muy grande o que esté bien trabajada de antes. Pero te pagan solamente por vista, entonces no es como Netflix te paga un adelanto bueno en cuota o no, pero ahora todo, yo siempre estoy viendo que para las películas independientes pequeñas tienes que saber cuánto puedes recaudar, que fue lo que aprendí mucho con los agentes de venta, que te dan un estimativo, le decían el toma y da, que más que nada el peor escenario, el mejor escenario y el promedio. Entonces, en base a eso, como que vamos aprendiendo cuánto tiene que costar una película para no perder dinero. O sea, bueno, igual, las películas también es un arte, pero también es un negocio, entonces de a poco he ido aprendiendo. Bueno, hay películas que son muy caras y no generan no generan nada, como las películas que España estuvo años haciendo películas de 3 millones de euros y se estrenaban en un cine y listos, se rendieron para el gobierno y la película fue a nivel económico fue un fracaso, pero a nivel de cultural fue muy bueno. Entonces es como, no sé, es difícil de explicar, pero
pero la distribución ahora, distribuir una película es súper fácil, es como las bandas de metal o de música industrial o experimental. Tú pones tu música en Spotify y tienes que esperar. Ahora distribuir es muy fácil, rentabilizarlo es lo difícil. Entonces ahí es como una ciencia que uno va aprendiendo de a poco. Bueno, y hay tipos que son expertos, los distribuidores, los agregadores, entonces ahí ha cambiado tanto la distribución que está como uno se va adaptando. Bien. Mira, tengo una pregunta de Cristian Briones que dice, considerando el desfinanciamiento profundo del mundo público de la cultura, ¿cómo se compite con el acceso desigual de la élite cultural al financiamiento privado? Wow, temazo, porque la pregunta. claro, está muy entretenido. A ver, nosotros hemos visto como durante estos últimos años ha existido efectivamente un desfinanciamiento público en forma potente, la disminución en los fondos concursables, la disminución de los accesos de los recursos en general asociados al mundo de la cultura ha sido brutal. Yo creo que hoy han habido, sí, en paralelo una serie de acciones que han permitido visualizar la importancia de la profesionalización y la vinculación con el mundo privado. Creo que hoy día hay más artistas que están generando ese vínculo porque han entendido la importancia de esa profesionalización, pero estamos todavía, yo te diría, a años de poder consolidar un sistema en nuestro país todavía para poder hacer que efectivamente sea sustentable el vivir creativamente. Evidentemente que hay sectores que van un poquito más adelante que otros, pero para que seamos capaces de poder construir ese ecosistema donde efectivamente lo público entienda el rol relevante que la cultura tiene, más allá de lo esencial o lo básico, trabajando en programas de formación de audiencia, generando en ese sentido condiciones para que estos ecosistemas de los que hablábamos anteriormente se conformen, todavía estamos en ese proceso. Por eso que yo, cuando damos este tipo de conversaciones, siento que evangelizamos un poco, porque si hoy día 2 o 3 personas que son influyentes nos están escuchando y están dispuestos a poder apoyar proyectos de emprendimiento creativo, ya con esto se avanza. Es un proceso lento, que hay varios que llevamos varios años en esto, pero que sentimos que todavía estamos en carrera, digamos, en el camino. Perfecto. Catalina, yo te hacía una pregunta a ti que la anoté aquí, esta es mía. Yo soy bien seguidor de la economía creativa y la verdad que tengo una relación, no soy mi amigo, nada que se parezca, pero tengo una relación, un contacto permanente con Felipe Buitrago, que Felipe Buitrago con Iván Duque, cuando eran economistas del BID, son los primeros que escriben sobre economía creativa en Latinoamérica, y fue el 1 de octubre del 2013, y tú contaste que el 2013 tú ya tenías el concepto de industria creativa. ¿Cómo? Es decir, había ahí un tema intuitivo tuyo o de tu socia. Sí. ¿Cómo se genera eso? Porque realmente es muy... Mira, a mí lo que me pasó, gracias por la pregunta, mira, a mí lo que me pasó principalmente, tuve la oportunidad de irme a estudiar un año a Barcelona, el del 2012 al 2013, y bueno, evidentemente yo era periodista, iba a estudiar algo sobre comunicación, o sea, fui a estudiar periodismo y comunicación de moda porque efectivamente creía que era solamente lo que me gustaba. Igual, digamos, estuve en un colegio súper tradicional, igual en una universidad tradicional, por lo tanto, la vinculación con la cultura era principalmente desde mi familia, que siempre me vinculó efectivamente el valor de las artes. Sin embargo, era chica y creía que solamente me gustaba eso. Sin embargo, cuando fui para allá, me encontré con una realidad que efectivamente las expresiones eran infinitas. Hice una práctica en un lugar de autogestión con diseñadores independientes, que de cierta manera me explotó el cerebro. O sea, dije efectivamente, acá hay oportunidad de gestionar. Yo tenía 24, 25 años y dije, acá hay algo que está pasando. Fui parte de un festival que efectivamente era a punta de gestión, sin fines de lucro. Cuando llegué a Concepción, dije, no, en verdad no me quiero ir. O sea, creo que hoy día tengo más herramientas, vengo de una ciudad que no es capital, pero que efectivamente tiene una efervescencia cultural. Me metí en un barrio que es el Raval, que es un barrio sumamente artístico, súper underground, y que efectivamente dije, esto es muy similar a Conce, o sea, con Conce post-terremoto, así que igual todavía estaba muy, muy reconstruyéndose. A Concepción le costó mucho salir adelante del terremoto y efectivamente la efervescencia cultural pasó por una crisis o un silencio en ese momento. ¿Y qué me pasó? Dije, yo hoy día,
totalmente empoderada, llegando, no me voy a ir a Santiago teniendo todas estas herramientas, voy a tratar de aportar en mi ciudad, sobre todo cuando todavía había un silencio. ¿Y qué es lo que pasó? En ese momento empezaron a surgir de a poquito pequeños emprendimientos, tiendas, el concepto de tocata, abrirse lugares con más identidad, no el típico café, no el típico restaurante, sino que efectivamente con un imaginario, con propuestas. Se empezó a sentir de a poquito y efectivamente como yo tengo una sensibilidad con respecto al tema porque me gusta el tema, probablemente mucha gente no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero y esa sensibilidad, mi socia, que la conocí en ese momento, tenía la misma. Y ella también había, efectivamente, vivido, estado en Santiago y qué sé yo, y nos dimos cuenta, supimos oler, digamos, de cierta manera, que algo estaba sucediendo en Concepción. Y estoy hablando que eso partió a principios el 2014 en específico, cuando se empezó a hablar mucho de emprendimiento. Y luego surge el concepto ese año de industria creativa, y fue como, así se llama lo que nosotros creíamos saber sin nombre. O sea, este es el concepto que se está utilizando hoy día. Y yo me acuerdo muy bien haber ido, porque en esa instancia después, para mantener, digamos, mi proyecto, trabajaba media jornada en la Universidad de Desarrollo, porque hay que hacer esas movidas, digamos, para empezar a emprender, que me dio muchas oportunidades y me abrió muchas puertas. Pero me acuerdo haber ido a Santiago y que en un seminario se había hablado de industria creativa, estoy hablando del 2016, 2015, ponte tú, como algo nuevo. Y decían, pero en Conce estamos hablando de esto hace un año, o sea, y como que, pero muy under, muy silencioso, muy desde el gremio, desde el colaborador. Y ahí empecé a entender que efectivamente, no sé si esto haya nacido en Conce, pero efectivamente en Conce estaban pasando cosas y se estaba tejiendo una araña que probablemente, muy desde el under, en principio, que probablemente se explotó ya hace unos 3 años, pero eso nos permitió también hoy día, y me da mucha pena también decirlo, cuando nosotros comenzamos a trabajar esto en 2014, yo puedo decir que el 60% de esos proyectos ya no existen. O sea, o 70 quizá, y es sumamente triste porque no supieron mantenerse en el tiempo y porque en ese momento era pura gestión, o sea, también los fondos, no había tanta difusión de fondos como existen hoy día, que de cierta manera te asesoran permanentemente y hay un interés también a nivel de políticas públicas, si bien se han disminuido, pero hay un interés. Hace 6, 7 años atrás, era el under, era la autogestión, o sea, nosotros andábamos en la micro con 30 mochilas en el bolso, íbamos a ferias donde iban 4 gatos, y si alguien te preguntaba, te dedicabas media hora a convencerlo. Pero eso efectivamente nos sirvió. Yo te digo que 2 años por lo menos, y sí, o sea, 3 años no ganamos ni 10 lucas. Yo me acuerdo que hablábamos con mi socia y el día que ganemos, no sé, 100 lucas, 50 lucas, todo esto va a valer la pena. Y valió la pena, ¿sabes? Por toda la calle que hicimos. Esa fue un poco la construcción de la industria y que yo creo que también nuestro trabajo es reflejo del trabajo que han hecho muchos desde sus proyectos, que hoy día, claro, estamos acá conversando, digamos, con un glamour o con un contexto profesional, pero que partió en la calle. Qué buena historia que pasaste. Ernesto, Oye, aquí tengo una pregunta que me solo la... para complementar, Dale, contarte que en 2016 realizamos en Concepción un programa de formación para 40 líderes de la economía creativa e invitamos a Felipe a abrirlo. Felipe Buitriago estuvo en Concepción con nosotros en el 2016 y desarrollamos en ese momento un programa de formación para 40 líderes en alianza con la Universidad de Concepción y la agrupación de industrias creativas de ese momento y por lo tanto nos nutrimos un poco de toda esa visión que hoy día Felipe la está transformando a partir del Ministerio de las Economías Creativas en Colombia, ¿cierto? En un gran eje de desarrollo económico de Colombia, que es donde esperamos nosotros en algún momento desembocar. También, yo la verdad que lo miro con harta envidia, no sé si existe la envidia sana, pero con harta envidia cómo Colombia avanza en el tema de la economía creativa. Y tengo una pregunta para Patricio que dice, ¿podría explicar más o menos el concepto de video, exhibirla para video, etcétera? ¿Es otro formato, industria de distribución? ¿Es más under, digital? No, antes se llamaba home video, pero ahora ya como no existe porque es como el streaming. Yeah. Pero antes habían películas que hacían solamente para video. Eran, no sé, por ejemplo, los actores, los clásicos, no sé, por decirte, ¿cómo se llama este que siempre trabaja con Tarantino?
bueno, hay actores que son como clase A y luego están en capa caída y terminan haciendo películas que son más baratas y no tienen pensado estreno comercial en sala de cine. Solamente son para home video, o sea, directo para, en esa época era, no sé, ¿cuándo se acabó el DVD? Blu-ray. Bueno, hace años, hace un par de años atrás se acabó el Blu-ray así ya como mercado en sí. Y Claro. a eso se le llamaba el home video, que son las películas directamente para video, nunca se fue pensado para cine. Pero claramente el top era home video y luego ya canales de cable y todo. Esas son las películas que se le decían antes directamente para video. Perfecto. Oye, tenemos que ir cerrando ya. Les dejo, si alguien quiere decir algo, contar algo que puedan inspirar y motivar a quienes nos están viendo. Porque de verdad las historias de hoy día fueron tremendas historias, las felicito, de verdad, muy, muy, muy potentes. Solo para cerrar, decir que la colaboración es la manera y la profesionalización. Hoy día podemos efectivamente construir ecosistemas, vivir dignamente de la creación en la medida en que demos ese paso. Entendamos que esto se hace en equipo, que se trabaja multidisciplinariamente y que tenemos que ser muy disciplinados para poder lograr que esto se profesionalice y no solo nosotros tres podamos vivir de la creatividad, sino que sean muchos más. Perfecto. Andrea, tú, en nombre de la universidad. Oye, bueno, yo la verdad es que lo he pasado muy bien, ha sido muy entretenido escucharlos, tanto desde una perspectiva metodológica como la que nos dijo la Maca, pero también desde la experiencia, ¿no es cierto?, desde la vivencia de la Cata, de Patricio en un mundo en que en general los chilenos conocemos poco porque tenemos pocos referentes, entonces es un gusto escuchar todas estas cosas que pasan. También entender muchas veces que cuando uno promueve que la gente salga, que viaje, que abra su mente, no es solamente por un tema de entretención, sino que muchas veces las oportunidades, y sobre todo en el mundo de las industrias creativas, también están afuera. Y por lo tanto tenemos que estar también, ¿no es cierto?, dispuestos a financiar, ayudar, apoyar, que más jóvenes puedan salir afuera, puedan rodearse de otras experiencias y de otros ecosistemas en donde la industria creativa sea realmente una oportunidad para vivir. Lo que tú decías, Ernesto, como uno le dice, oye, a un hijo, sí, sé músico, si uno en realidad no tiene claro cómo va a pasar su futuro. Y uno como papá lo primero que piensa es eso. Pero hoy día, y es una cosa que por lo menos yo hoy día practico, que cuando de repente mis amigas, mis amigos me cuentan esto, yo les digo, oye, el mundo ha cambiado. Hoy día un cabro que es un buen músico puede vivir de la música, darle oportunidad, porque yo siento que esto está floreciendo, y con este intercambio de salir para afuera, de estar en el mundo global que hoy día nos toca la suerte de vivir, porque antes era como, oye, voy a ser músico y me voy a quedar tocando en los fines de semana en el bar de Estación en Conce. No. Hoy día si tú eres bueno puedes salir y puedes, el mundo está a tus pies. Yo creo que eso es un mensaje súper importante. El mundo ha cambiado y el mundo desde Conce y desde Chile también ha cambiado. Y por lo tanto tenemos que incentivar a que los cabros que tienen dones y que también tienen competencias que han ido formando, sean capaces de aventurarse con estos referentes que tenemos, que son buenos referentes, aventurarse a desarrollarse en este mundo de las industrias creativas. Por lo menos a mí es algo que me apasiona, me encanta ver que los jóvenes están hoy día haciendo cosas que les gusta. Y por lo tanto, cada vez siento que hay menos jóvenes que me dicen, no, mira, estoy en una pega que no me gusta. No, están encontrando ese match mágico entre lo que a mí me gusta y lo que yo hago en mi trabajo. Y eso es lo que, pucha, para ser feliz creo que es una cosa interesantísima y importante de encontrar. Así que, pucha, felicitaciones a Catalina, a Patricio, a la Maca, y ojalá que hayan sido inspiradores y que nos inspiren siempre a estas otras generaciones que vienen buscando sus sueños. Bueno, yo Andrea, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo quiero agregar algo. Bueno, sumándome a todos los que han dicho, pero principalmente, como para cerrar, sobre todo a la gente que quiere hacer esto,
que quiera vincularse con el mundo creativo, sin duda es mucho más difícil. O sea, no se desmotiven cuando probablemente sus amigos o sus pares estén efectivamente subiendo, digamos, en grandes cargos o vayan creciendo. No se comparen con ellos, compárense con ustedes mismos, porque efectivamente el camino es mucho más lento, mucho más engorroso. No van a tener la misma calidad de vida probablemente que una carrera tradicional en un principio. Sin embargo, si tienen un proyecto de vida y lo hacen de manera consciente, de manera inteligente, esto va a ir avanzando. Y lo más importante es que va a tener una retroalimentación, tanto evidentemente de lo económico, que nos va a permitir ir creciendo, pero por otro lado una retroalimentación personal, que es impresionante. O sea, más allá sobre todo en una industria, te estás transformando en un aporte a nivel país, o sea, estás rompiendo barreras, es sumamente más difícil moverse esta industria, hablarle a la gente que no tiene idea, a la gente que no valora la cultura, a la gente que no valora el mundo creativo, gente que considera que la comunicación no es tan relevante, o sea, hoy nos queda más claro que nunca la comunicación y todo lo que sea efectivamente expresión es sumamente relevante, y es una lucha constante, pero probablemente para los que vienen después, también la lucha va a ser muchísimo más liviana, porque hoy día nosotros estamos rompiendo paradigmas. Y frente a eso, creo que efectivamente hoy día existe una oportunidad, desde este mismo tipo de formato, para romper barreras geográficas, como dice la Andrea. O sea, hoy día podemos trabajar, y lo hemos vivido, yo creo que todos en este formato hemos llegado a barreras impresionantes. O sea, conversando con, yo he llegado en esta pandemia a un nivel de inspiradores, digamos, de mentores, que nunca me había ocurrido antes, porque nos normalizamos, digamos, el consumo digital, y hoy día, sobre todo nuestro trabajo, puede funcionar en este formato. Por lo tanto, también para atreverse a vincular regiones, que la región está pasando de todo, y no solamente en la región del Biobío. Creo que romper esas barreras, si bien es rol de nosotros, pero también es rol desde los que están en la industria, los que están en la parte más dura, y abrirse a las nuevas generaciones y al nuevo formato, que es este. Eso. Patricio, ¿quieres decir algo al cierre? Más que nada enfocado en las películas, bueno, en realidad en todo, y que se dejen de quejarse, o se quejan mucho y no lo hacen. O sea, hagan las cosas, no se quejen tanto si no se ganan un fondar. O sea, existen miles de formas de lograrlo hacer, y ahora como está la moda de decir, me acuerdo, esto ya es como más pesadez, pero igual es verdad, que no voy a hacer un guión y dame like, sino que haz la película, hazla, sino que hacer las cosas y no tanto humo. Eso es como la moda de ahora, y la idea es que concretar las cosas. Entonces, eso siempre lo trato de decir ahora porque lo veo mucho, y como se quejan mucho, pero no al final, pero no sé, me postular al fondo del libro para escribir unos cuentos, y llevo 5 años postulando. ¿Y por qué no lo escribís cuando tienes tiempo? Entonces, eso. Bien, oye, les quiero dar las gracias en nombre de la CHAP. La verdad que fue muy entretenido esta mañana. Es algo que a nosotros nos apasiona, la economía creativa y la creatividad, por cierto. Y nosotros en la CHAP, Pato, perdón que te nombre así, pero tomando lo que tú estás diciendo, nosotros estamos haciendo algo que estamos con mucha energía. Yo lo invito para el 3 y 4 de noviembre. Traemos a John Hawking, que es el padre de la economía creativa británico, ¿cierto? Que el año 2001 más o menos crea el concepto estando en Australia. Este es un señor de verdad de primer nivel. Viene Edna Dos Santos, que fue directora de Economía Creativa de la ONU durante varios años, la Alejandra Mustaki, José Gregorio, economista, Rodolfo Guzmán del Boragó. La verdad tenemos una cantidad tremenda de invitados, y creo que es importante que empecemos también a mirar, si bien es muy bien que miremos como región, pero también es importante que empecemos a mirar como país, porque en todos los lugares de Chile hay tremendos creativos, y personas como ustedes, que tanto en la universidad, tanto emprendedores que van avanzando, tenemos que ir llevando a más gente hacia este mundo, porque creo que la creatividad sin duda es un eje de transformación de la economía y por supuesto de la sociedad. Les doy las gracias y los dejo invitados para el 3 y 4 de noviembre al CRECH. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Chao, gracias. Saludos. Chao, chao, gusto conocerlos y verlos. Igual, chao.